Vamos a ver algo sobre Gálatas ahora, una carta bastante única dentro de las cartas de Pablo, con unas enseñanzas muy buenas, tanto para ellos como para nosotros. En primer lugar, hablamos del autor. Pues pocos han rechazado a Pablo como el autor de esta carta. Esta carta está llena de su personalidad y realmente muy pocos han tratado de rechazarlo como el autor. Solamente algunos estudiosos durante el siglo XIX. Y algunos de ustedes ya ven un patrón en la historia del estudio de estos libros, que fue en el siglo XIX cuando era toda la moda tratar de rechazar muchas posiciones tradicionales. Eso tuvo cierto éxito durante algunas generaciones, pero luego ya en el siglo XX mucho ha sido desacreditado por los estudios modernos. Entonces, Pablo, el autor, otra vez. Fecha y destinatarios. Aquí es importante mencionar que hay dos teorías acerca de los destinatarios. Ustedes leyeron esto, creo, en Harrison, ¿sí? Pues la posición tradicional, o más antigua, es la teoría de Gálatas Norte. Y creo que aquí tengo un mapa. Aquí vemos lo que es el mar Mediterráneo, la Antioquía, de donde fueron comisionados Pablo y Bernabé. Y toda esta área amarilla es Galacia. Galacia es una región, no es una ciudad. Es una región que contiene muchas ciudades. Y la posición más antigua decía que la carta fue destinada a las iglesias en el norte central de Asia Menor. Esta parte aquí. Las ciudades como Ancira, que ahí está en el mapa, Pesino y Tavio, donde vivían los galos. Por eso tal vez tiene el nombre de la región Galacia, por los galos. Pues los galos eran un pueblo de origen celta que descendió, que invadió a la región durante el cuarto o el tercer siglo antes de Cristo. Y esta teoría dice que Pablo visitó este lugar durante su segundo viaje misionero, ¿okay? El mismo viaje donde él fue a Tesalónica, pero Hechos no lo menciona. Hechos no incluye los nombres de estas ciudades, es nada más un suponer. Y esta primera teoría de Gálatas Norte dice que Pablo escribió la carta desde Éfeso o Macedonia en los años 53 al 57. Pero ahora hay una segunda teoría un poco más popular, que dice que la carta fue escrita no necesariamente a Gálatas Norte, sino a Gálatas Sur. Esta carta fue destinada a las iglesias en el sur de la provincia romana, Galacia, que Pablo había fundado durante su primer viaje misionero. Algunos creen que él la escribió desde Siria, Antioquía. No estoy seguro dónde está en el mapa. En este Antioquía de Pisidia, arriba ahí. Aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Después del primer viaje misionero y antes del concilio en Jerusalén. Y otros dicen que lo escribió de Corinto, pero en unos años un poco más antes, de 51 al 53, o sea, casi en el mismo momento de los tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses. Y lo que es interesante acerca de esta segunda teoría de Gálatas Sur, hay muchas cosas, y de hecho en el libro Carson, Moody Morris, él da las dos posiciones, ellos dan las dos posiciones con apoyo para las dos, y al final favorece la segunda de Gálatas Sur. Una de las razones es porque estos nombres, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, son ciudades que sí son mencionadas en Hechos, son lugares que sabemos que él visitó. Entonces parece que es un poco más probable que la carta fue dirigida a las iglesias en Galacia que él había fundado en el sur, más que todo. Bueno, ocasión y propósito.
Pues aquí tenemos una ocasión muy interesante, una situación, una circunstancia muy interesante en la iglesia. Llegaron los judaizantes a las iglesias en Galacia, con y después de Pablo. ¿Quiénes eran los judaizantes? Ellos eran cristianos judíos que creían que ciertas prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento todavía eran necesarios para la iglesia cristiana. Ellos veían como el cristianismo como una extensión del judaísmo. Después de las misiones de Pablo en Galacia, ellos insistían en que los conversos gentiles se circuncidaran, entre otras cosas que tenían que ver con la ley y las ceremonias de los judíos. Aparte, ellos decían que Pablo no era un apóstol auténtico y que debido a un deseo de hacer su mensaje más palatable a los gentiles, quitaba de su evangelio algunos requisitos legales de los judíos. Entonces, obviamente, esto es un ataque muy fuerte al evangelio de Pablo. Entonces, aquí tenemos en el PowerPoint, ellos enseñaron que los gentiles tenían que circuncidarse. Decían que Pablo no era un apóstol auténtico. Y por lo tanto, Pablo escribe para establecer su autoridad apostólica. Si él escribió esta carta antes del concilio en Jerusalén, vemos entonces también la importancia del concilio en Jerusalén para estas iglesias. Porque el asunto central de ese concilio fue, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Tienen que circuncidarse? ¿Tienen que cumplir con los requisitos antiguos de los judíos? ¿Leyes, ceremonias, etcétera? ¿O no? Pues en primer lugar, Pablo escribe para establecer su autoridad apostólica. Y él dice que sus adversarios están pervirtiendo el evangelio de gracia. Él dice que él, siendo apóstol, se apoya en esto para establecer su evangelio. Y la introducción de los judíos de los requisitos adicionales para la justificación, obras de la ley, ellos están pervirtiendo el evangelio. Y están trayendo sus conversos, los conversos de Pablo, bajo el encadenamiento del legalismo. Y él no simplemente dice que ellos son cristianos con errores, con problemas, más bien los llama falsos maestros. ¿Ok? Porque son falsos, dice en Gálatas 2:4, y lo que ellos traen es una amenaza al evangelio. Él dice, se justifica el hombre por gracia, a través de la fe solamente. Y es solamente por la fe que él vive su vida nueva en la libertad del Espíritu. Él fuertemente rechaza la enseñanza de las ceremonias y de la ley. Ahora, vamos a hacer un resumen de la enseñanza teológica de esta carta. Gálatas es un apologético, elocuente y vigoroso de la verdad esencial que el hombre se justifica por fe en Jesucristo. Nada más ni nada menos. Esto lo podemos leer en Gálatas 2:16. No es por la circuncisión, y ellos, como cristianos, no deben aceptar la circuncisión como requisito para ingresar al pueblo de Dios. La ley fue dada para preparar el camino, para la obra redentora de Cristo. Lo menciona en 3:19. Y que la persona se santifica no por obras legalistas, sino por la obediencia que viene por fe en la obra de Cristo, para Él, en Él y a través de Él, por la gracia y el poder de Cristo y el Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Él en esta carta tiene ciertas características, pero antes de leer esto quiero decir otra cosa acerca de la enseñanza. A veces
se refiere a Gálatas como el libro de Lutero, ya que Martín Lutero dependía mucho en esta carta para sus escritos y sus argumentos en contra de la teología prevalente de su día, Gálatas 2:16. Es un momento decisivo para el Evangelio y para la Iglesia. Harrison dice en la página 276, el asunto a resolverse era si el cristianismo iba a ser determinado por el judaísmo o si se iba a desarrollar en términos de su propio genio. Más específicamente, lo que estaba en juego era la continuación misma del Evangelio en su simplicidad y pureza. Harrison hace la pregunta, ¿se necesitaba algo más que la fe en Cristo Jesús y su obra cumplida para ser admitido a la iglesia? Esta epístola responde de modo elocuente, no. Es la conclusión de Pablo, es la enseñanza de Pablo. Y parece que según 1 Corintios 16:1 y 2 de Timoteo 4:10, parecería que el error judaizante fue rechazado por las iglesias en su totalidad. Entonces la carta de Pablo sí tuvo efecto entre ellos. Ahora, veamos algunas características de la carta, características que menciona Harrison. Él tiene un tono brusco o hasta acre hacia los judaizantes. ¿Alguien puede leer Gálatas 5:12, por favor? Ojalá que esos intrigadores acabaran por mutilarse del todo. Habla fuertemente, ¿no?, acerca de la circuncisión y dice, pues si ellos son, ¿no?, tan a favor de este proceso, que lo lleven a cabo más allá de lo necesario en sus propias vidas. Y también tiene palabras fuertes, no solamente para los judaizantes, sino para los mismos Gálatas. ¿Qué dice 4:20? Gálatas 4:20. Como quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Perplejo, ¿verdad? Y también vemos este tono brusco en la ausencia de la típica acción de gracias al principio. Es algo que vimos la semana pasada como ejemplo. Y esta falta de acción de gracias resalta la intensidad de sentimiento y la urgencia de Pablo al escribirles. Después de saludarles, no da gracias, simplemente dice, me asombra que tan rápido han dejado el evangelio que les he predicado. Es una característica. Y otra característica es que Pablo muestra versatilidad al referirse a muchas cosas para hacer su caso. Él se apoya en su propia presentación, en la misma escritura, en su propia experiencia, la lógica, las advertencias y las exhortaciones. Pablo hace todo lo posible para hacer su caso delante de ellos, para enfatizar su mensaje. Y después de 2 de Corintios, esta es la carta más autobiográfica de Pablo. La semana pasada, cuando vimos la vida y el ministerio de Pablo, hablábamos de muchas citas en Gálatas 2, porque es en ese capítulo donde Pablo repite algunos elementos autobiográficos acerca de su vida, en el camino a Damasco, su visita a Jerusalén, como Dios lo llamó como apóstol, como Dios le dio una revelación especial del Evangelio. También otra característica es que el cierre es único de la carta. Al final, en 6, 11, 18, para resaltar las verdades principales de la epístola de un modo más firme ante sus lectores. Y otra característica es que esta es una epístola dirigida a un grupo de iglesias en una región, como vimos en el mapa, la región de Galacia. ¿Algún comentario hasta ahora acerca de los asuntos introductorios de esta carta, antes de ver el bosquejo del contenido?
Bueno, después del bosquejo hablaremos de temas principales y también la importancia de Gálatas para nosotros hoy. Básicamente, el bosquejo de Gálatas es así. Tenemos la introducción en los versículos 1 al 9 con un saludo, donde dentro del saludo él enfatiza su apostolado. Dice en los primeros versículos: yo soy apóstol de Cristo y esto no es por investidura humana. ¿Sí? Él enfatiza que su llamado es divino. Y luego él brinca del saludo directamente a la denuncia. Me asombra que tan rápido han aceptado otro evangelio. Y él repite 2 veces que estas personas que acepten otro evangelio, que caigan bajo maldición. Y ahí en el griego tenemos la palabra anatema, ¿no? Que es una palabra muy, muy fuerte en el versículo 8. Que caiga bajo maldición la persona que acepte otro evangelio. No pudo haber usado palabras más fuertes. De ahí hay como 3 secciones en la carta. Hay una sección personal en capítulo 1 y 2. Hay una sección doctrinal en los capítulos 3 y 4. Y hay una sección práctica acerca de la vida, de la libertad y fe en los capítulos 5 y 6. Vamos a mencionar algunos aspectos en estas 3 secciones. Primero, en la sección personal, él da la autenticación de su persona, de su apostolado y de la libertad y la fe. ¿Qué dice? Él enfatiza en capítulo 1, 10 al 12, que el evangelio de él fue recibido por revelación especial. Y él dice que este evangelio que recibió fue independiente de los apóstoles en Jerusalén y las iglesias en Judea. Y él da 4 evidencias de esto, que su evangelio fue independiente, pero de acuerdo con el evangelio que recibieron los primeros apóstoles. Primero, él da la evidencia por sus primeras actividades, sus actividades tempranas como cristiano, en los versículos 13 al 17. Y, por ejemplo, su llamado y su primer ministerio y cómo él cambió de perseguidor de la iglesia a apóstol de Cristo. La segunda evidencia que da es por su primera visita como cristiano a Jerusalén, en los versículos 18 al 24. Es cuando va y se encuentra con Pedro y tiene una visita, por 15 días con Pedro. Es cuando es presentado ante los otros apóstoles por Bernabé y ellos lo reciben. Y él menciona en estos versículos que los apóstoles dieron su aprobación del evangelio que él andaba predicando. Ellos dijeron: estamos de acuerdo, estás en lo mismo. Y también él da evidencia por su segunda visita a Jerusalén 14 años más tarde. Vamos a leer en Gálatas 2, por favor, los versículos 7 al 9. ¿Alguien nos hace el favor de leer en voz alta los versículos 7 al 9 del capítulo 2? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces él hace muchos paralelos ahí entre él mismo y los otros apóstoles. Él menciona a Pedro, él menciona a Jacobo, columnas en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, y él dice: de igual manera que ellos recibieron un llamado a ministrar a los judíos, yo recibí mi llamado a ministrar a los gentiles, y me dieron la diestra como señal de compañerismo. Entonces él menciona estos hechos en su carta para enfatizar su evangelio y su apostolado ante los
Gálatas. Y también él da una cuarta evidencia, y es por su reprensión de Pedro en Antioquía. Vamos a leer los versículos 20 y 21 ahora en el capítulo 2, donde Pablo muestra que él pudo reprender a Pedro más tarde por algo que Pedro hizo en Antioquía. ¿Alguien nos hace el favor de leer los versículos 20 y 21? ¿De capítulo 1? Del 2. Pues bueno, dice, he sido crucificado con Cristo. Gálatas 2, 20 y 21. Ajá, sí. Ok, tal vez me equivoqué. Sí. ¿Dónde termina el capítulo 2? ¿En qué versículo? Con esos, Dos. es un poco antes cuando se opone a Pedro. Ok, ¿cuáles son los versículos? Perdón. 11. Ok. A ver qué dice el versículo 11 entonces. Es del 11 al 15. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara, Eso, sí. le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces ahí vemos el mismo asunto, ¿no? Separación y la enseñanza de la necesidad de circuncidar a los gentiles. Y al parecer Pablo le regañó a Pedro por al principio comer con los gentiles y aceptarlos, y luego cuando llegaron otros para buscar la aprobación de los judaizantes o los de la circuncisión, como él dice, se separa Pedro y deja de comer con los gentiles. Y Pablo dice, lo eché en su cara, lo reprendí, le llamé la atención y le dije, esto no estaba bien. Entonces a Pablo le preocupa la unidad de la iglesia entre judíos y gentiles. Ahora pasemos a la siguiente sección en el libro, de la personal, ahora a la doctrinal, y es aquí donde él sigue hablando del tema de la justificación y de la ley, la relación entre los dos. Entonces, más que nada, él enfatiza la justificación de la doctrina de libertad y la fe en los capítulos 3 al 4. Primero, él menciona la experiencia de los Gálatas del Evangelio. Y otra vez, si alguien me hace el favor de leer Gálatas 3, del 1 al 5. ¿Qué fue la experiencia de los Gálatas del Evangelio? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias. Entonces Pablo les recuerda de su experiencia anterior de recibir el Evangelio. Él dice, ustedes recibieron esto por obra del Espíritu. ¿Ahora quieren cambiar eso por las obras de la ley? ¿Qué prefieren? ¿El Espíritu Santo o la ley? ¿El Evangelio o las obras de la carne? Entonces él les recuerda de su experiencia anterior. Y también él se basa en Abraham, la experiencia de Abraham en el Antiguo Testamento, en los versículos 6 al 9. Él dice que el anuncio del Evangelio no es nada nuevo en este momento, en este siglo. El Evangelio le fue anunciado a Abraham inclusive en el Antiguo Testamento. Dios le prometió hacerle una familia muy grande, descendientes numerosos, que ellos iban a ser una bendición en todo el mundo. Y él dice, y Abraham le creyó a Dios y fue recibido como justo. Él menciona la maldición de la ley en los versículos 10 al 14. Dice, Cristo se hizo maldición
para traer la promesa a los gentiles. Cristo cumplió con la ley. Cristo recibió el castigo nuestro por morir en la cruz. Él se hizo la maldición de la ley. Y él enfatiza otra vez la promesa, la prioridad de la promesa, en los versículos 15 al 18, y menciona, la ley todavía tiene importancia, tiene un propósito. Era para preparar el camino, para enseñarnos la necesidad de un Salvador. Y si ustedes quieren cambiar el espíritu, o quieren cambiar la fe por las obras de la carne, entonces no son hijos, son esclavos. Y les enfatiza, él dice, ustedes recibieron el Evangelio. Y me gustaría leer Gálatas 3, 26 al versículo 28. Gálatas 3, 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces él habla de la adopción de los creyentes como hijos. Ya no son esclavos, ya no son extranjeros. En cuanto a nuestro acceso a Dios, no hay hombre ni mujer, judío ni griego, libre o esclavo. Son hijos. Y luego él termina con un ruego para entrar a la libertad de la ley, que se liberen de la ley. Y al final él da una alegoría muy interesante entre Agar y Sara en los últimos 11 versículos del capítulo 4. Y él básicamente dice que Agar representa un sistema viejo. Su hijo nació como esclavo, como un hijo de segunda clase, en comparación al hijo de Sara, que fue el hijo de la promesa, una promesa recibida por fe por Abraham y Sara. Y él hace muchas comparaciones entre estas dos mujeres y menciona, si ustedes quieren ser libres, tienen que ser hijos de la promesa, hijos de la fe. Y este pasaje también sería muy interesante para un estudio más a fondo. Y después de la sección doctrinal, continúa con algo práctico, algo acerca de la práctica de la vida, de la libertad y la fe en los últimos dos versículos. Vamos a Gálatas 5, versículo 4, que es una exhortación a la libertad. ¿Qué dice Gálatas 5, versículo 4? Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Entonces ahí está, otra vez palabras fuertes, los que tratan de justificarse por la ley han roto con Cristo, no tiene nada que ver con el Evangelio. Y también el versículo 12, creo que ya lo leímos una vez, pero el Gálatas 5:12 dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Sí, entonces otra vez las palabras muy fuertes como exhortación a la libertad de la fe. Él dice que la vida es por el Espíritu y no por la carne. Él dice que la libertad no es para vivir una vida carnal. Y al final hace un llamado a la ayuda mutua y dice, como cristianos debemos ayudarnos los unos a los otros. Y concluye con los versículos 11 al 18 y vamos a leer los versículos 14 y 15, por favor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Entonces él dice que los que quieren vivir por la ley son los verdaderos carnales, son los que quieren vivir por la carne y no por el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son algunos de los temas principales de
Gálatas, y esto lo estoy tomando de David Gifford. Uno es la justificación de los gentiles ante la ley como hijos de Dios. Es un tema que vemos en muchas de las cartas de Pablo, la importancia de la aceptación de los gentiles dentro de la comunidad de fe, dentro del reino de Dios. Ellos son justificados ante la ley como hijos de Dios, no como personas de segunda clase, sino como los que pertenecen realmente a la familia. Y también otro tema obvio es la anulación de la circuncisión como requisito de ingreso. Ya no aplica. Él enfatiza también mucho la gracia y la fe, un énfasis muy fuerte y aplicable para nuestro contexto también. La importancia de la gracia y la fe en contraste con las obras de la carne y el mérito humano, los esfuerzos humanos. Enfatiza la cruz de Cristo, porque Él dice, si ustedes se confían en sus propias obras, ¿por qué tuvo que morir Cristo? La cruz de Cristo es céntrico. Enfatiza la libertad de Cristo y en contraste con la esclavitud de los judaizantes, que ellos quieren poner sobre ellos que comenzaron a aceptar la circuncisión como señal. Y también enfatiza el Espíritu Santo como el poder para vivir una vida fructífera. Este domingo pasado escuchamos un sermón aquí en la Iglesia Cristo Redentor acerca de Gálatas 5, donde Pablo da el fruto de la carne y da muchos ejemplos de inmoralidad, de disensiones, de celos, de contiendas por un lado, y por otro lado el fruto del Espíritu. La amabilidad, el amor, el gozo, la paz, el control, el autocontrol. Entonces él da un contraste muy fuerte entre los dos frutos. Un estilo de vida nos conduce a una cosa y depender del Espíritu Santo nos conduce a otra. Ahora, ¿cuál es la importancia de Gálatas para nosotros hoy? Yo creo que en primer lugar tenemos que enfatizar que no logramos nuestra salvación. La justificación viene por fe en Cristo y no podemos mejorar lo que Cristo ha hecho. No podemos agregar a lo que Cristo ha hecho. La cruz es el único instrumento de la salvación. Yo ya sabía el mensaje de Gálatas, pero lo que me llamó la atención es que un estudio de Gálatas podría ser un buen instrumento evangelístico en México. No sé qué opinan ustedes. Claro, los evangelios también, pero Gálatas como una epístola corta de 6 capítulos realmente llega al fondo de la situación, el problema con el catolicismo romano dentro de México. Es interesante que este problema de los Gálatas se siguió repitiendo en otros momentos de la historia y fue uno de los problemas centrales de la Reforma y sigue siendo un problema en nuestro contexto actual. Entonces podríamos utilizar con afecto el mensaje de Gálatas para los no cristianos que conocemos. Y de hecho o para los cristianos judaizantes que existen hoy abundantemente. Es cierto, es un buen punto también. Los que quieren agregar el evangelio, ¿no? Al evangelio sencillo y puro, otros requisitos. Sí, bien dicho. También la importancia de Gálatas es que el ejemplo de Abraham nos muestra que el camino de Dios, siempre ha sido un camino de promesa y fe y no de ley. Abraham recibió la promesa de Dios por fe y eso fue antes de la ley de Dios en los 10 mandamientos, por ejemplo, que vino 400 años más tarde o más. El camino de Dios siempre ha sido, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento,
que el camino de Dios siempre ha sido un camino de fe y un camino de promesa. Otra cosa que menciona Pablo, que creo que no menciona en otras cartas, es que Cristo se hizo una maldición para nosotros. ¿Alguien puede leer Gálatas 3:13, por favor? Él cita el Antiguo Testamento aquí, si no me equivoco. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es, esta es la cita del Antiguo Testamento de Isaías, creo que es así, Isaías 49 tal vez, donde Pablo revela otro aspecto del sacrificio de Cristo que no tenemos en otras cartas. Él revela que Cristo se hizo maldición. No solamente recibió el castigo del pecado, sino que Él se hizo maldición. Era una muerte odiada, despreciada, tanto por los judíos como para los romanos que lo crucificaron. Entonces, ahí tenemos este aspecto, esta dimensión de la redención que no tendríamos si no fuera por Gálatas. También otra cosa importante de Gálatas para nosotros es la libertad en Cristo. En versículo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1, y vivir por el Espíritu. Acabo de leer yo una carta misionera de un amigo ayer que es un plantador de iglesia en California. Y ahí en su contexto él está ministrando a muchas personas que vienen de un trasfondo cristiano legalista, precisamente lo que nos comentó David. Y en esa carta misionera comenta acerca de una plática de consejería que él tuvo con una mujer, donde ella estaba encontrando o reencontrando la libertad en Cristo. La libertad en Cristo por el Espíritu, la oportunidad de vivir libre de gratitud y no encadenado, no atado a un sistema religioso de quehaceres y de requisitos. Entonces tenemos esto como una lección muy importante de Gálatas para otros hoy. Pero también es cuestión de evitar el legalismo por un lado y el libertinaje por otro lado. Porque también hay algunos cristianos que aprovechan la libertad, aprovechan supuestamente vivir por el Espíritu para decir, pues, si la gracia de Cristo abunda, no importa cuánto peco, ¿sí? Porque a Cristo le gusta perdonar y a mí me gusta pecar, entonces el mundo es agradablemente arreglado, ¿no? Pero tampoco Pablo dice así no es, porque tu vida, tu fe es revelada a través del fruto de tu vida. Y una última cosa que podemos mencionar es que la fe impacta la vida. La fe es no solamente algo para los domingos, no es solamente algo privado, tiene que impactar la vida. Tenemos que vivir vidas que buscan poner en práctica las implicaciones de la salvación en todos los ámbitos de la vida. ¿Algún comentario ahora acerca del contenido de Gálatas o el mensaje de Gálatas para nosotros hoy? Pues sí vemos a un Pablo como que un poco fuerte, ¿no? Un Pablo fuerte, sí. Sí, tratar de aclarar, pero como con una intensidad, por las expresiones un poco fuertes que vemos, ¿no? Sí, así es. A mí me llama la atención mucho porque yo tomé un texto que es 1 Corintios 2, 1 al 5. Okay. Y ahí Pablo se presenta débil, como entristecido, como muy simple en su palabra. De hecho, así dice, yo no utilicé palabras rebuscadas, utilicé palabras sencillas, simples. Y aquí es todo lo contrario. Okay. Todo lo que es muy
es muy interesante el estado de ánimo en que se encuentra en este momento. O sea, está, si los hubiera tenido cerquita, yo creo que les corta la cabeza y les apachurra las manos o algo así, no sé. Como, me imagino así como un papá muy enojado, muy enojado. Sí, vemos un Pablo diferente en 1 de Corintios que a este Pablo. Vemos facetas diferentes de su personalidad. Creo que como que ahorita si escucháramos a alguien hablar así de algún falso maestro, creo que podríamos hasta juzgarlo y decir que falta de amor o legalista o algo, ¿no? O sea, como que a veces a lo mejor ahorita también nos hemos excedido un poco más, ¿no? De permitir, ¿no? Que haya falsas doctrinas y todo, y creemos que por amor o algo, pues debemos permitir que Es un digan desafío, cosas, ¿no? correcto, es un desafío hacia un afán por la pureza del Evangelio, ¿no? Y no temer tal vez llamarles a los falsas enseñanzas o falsos maestros lo que son y no así evitar el asunto, ¿no? Sí, vemos también de que como que así como que sube la intensidad, pero también va bajando cuando pues manifiesta preocupación por los Gálatas, habla de la libertad en Cristo, la vida del Espíritu, la ayuda mutua. O sea, ya como que Se primero apacigua. ubicó y luego tocó el aspecto más amoroso, ¿no? O sea, de pastor, ¿no? Sí, termina con un tono un poco más positivo para el futuro, para ellos. Muy bien. Y nos hace reaccionar, ¿no? ¿Qué camino escoges? La gracia, Nos pone dos opciones muy claras. Ajá, pero muy radical, o sea, no puedes ir jugando con los dos. Ajá. Escoge uno. Sí, tenemos que escoger. Excelente. Muy bien, pues muy buena participación. Hoy, gracias por también ayudarme con las lecturas y eso. Tomemos unos minutos ahora, si quieren, para, bueno, si ha habido preguntas hasta ahora con la tarea. Yo creo que las tareas de la vida de Pablo y el asombro de Pablo en cuanto a los Gálatas no es tan complicado, pero si tienen preguntas a estas cosas también los pueden mencionar. Pero alguna pregunta acerca del paso 2 que hicimos para, bueno, la semana pasada, o los pasos 3, 4 y 5, que más o menos es el ritmo que llevamos para el trabajo exegético hasta hoy. ¿Alguna pregunta? O a lo mejor ustedes también me hicieron preguntas dentro de sus tareas también, o reflexiones, pero... Abrí la página en griego, pero es un trabajar increíblemente pesado junto con esto. Entonces lo que hice fue tomar como una palabrita y ponerla, que era lo que más me llamaba la atención, porque así como que iniciar una traducción del pasaje se me hizo así otra vez Sí. muy pesado. Pues, ¿tú estudiaste griego, Dina? Sí, estuve Okay. con la... Ok. Por eso dije, no. Ok. Pues a lo mejor lo podemos ver juntos después, si te puedo ayudar en algo, en eso, y sobre todo el pasaje específico. ¿Sí? Muy bien, pues la tarea para la semana que viene, aquí está el horario otra vez. Perdón, no tenemos clase en 8 días, claro. En 15 días nos veremos para hablar de Corintios, precisamente 1 y 2 de Corintios, y contestar la pregunta: ¿cuáles lecciones podemos aprender acerca del significado de la Santa Cena según Corintios?
y el borrador del paso 6 es lo que nos tocaría para seguir trabajando en el trabajo exegético. El paso 6 es el análisis de los contextos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver este pasaje con la historia de la salvación? ¿Qué papel juega en el canon? Nota la progresión y cambios y perspectiva del Nuevo Testamento. Incluir descubrimientos arqueológicos o culturales que nos ayuden a entender el texto. Pistas acerca de autor, destinatarios, lectores, aunque esto también es cubierto en el paso 5. Personajes, movimiento geográfico, etc. ¿Cuál es la Biblia arqueológica? Existen libros que, bueno, yo no tengo la Biblia arqueológica, pero hay recursos que hablan de la arqueología de la Biblia que podrían ser útiles. Por ejemplo, los mapas en el internet, dónde está el lugar, cómo era, ¿no? Estudios, descubrimientos modernos acerca del lugar que nos dan luz acerca de algo en el pasaje.